Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La violencia o el vandalismo, que para mí es un símbolo de violencia, nunca debe ser el camino para lograr algo. Cuando uno tiene razón en el fondo, o puede tener razón en el fondo, hay cuestiones que son subjetivas, puede perder completamente la razón en las formas. Ayer una parte del herculanismo, que tenía todo el derecho del mundo a protestar, perdió la razón en el momento en el que decidió saltar con capuchas al césped o luego montar el numerito en los aledaños del Rico Pérez con la Policía Nacional. En fin, hay quien todavía defiende este tipo de conductas. En una sociedad avanzada, este tipo de conductas no deberían tener espacio. Vamos al lío. El Hércules pierde en casa con el Alzira y dice adiós a sus posibilidades de jugar la promoción de ascenso a Primera Federación. Un sector minoritario de la afición blanquiazul recurre al vandalismo para mostrar su descontento con todos los estamentos del club. Analizamos con nuestros especialistas cuál es el futuro de la entidad alicantina. Venga, ya sabéis que ayer, como era festivo, no hubo Sport Alacantí, pero hoy tocaba hablar del Hércules y del desastre de temporada que se ha consumado. El desastre comenzó con un partido, pero antes nos vamos al final, a lo que pasó cuando el partido acababa con ese 0-1 y un grupo de encapuchados se dedicaba a saltar al césped, a increpar a jugadores. Las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y la seguridad privada tenían que moverse rápido para evitar que la cosa fuera mayores. Los jugadores rápidamente se fueron al túnel de vestuarios, solo Raúl Ruiz y Jean Paul estuvieron algo más de tiempo y finalmente la policía les convenció para que se marcharan. Eso sí, se fueron ahí a la puerta cero, donde se tiraron las vallas, hubo lanzamiento de botellas y mecheros porque a un encapuchado le quitaron la capucha. Insultos para todos, incluidos los jugadores que tuvieron que salir en grupo escoltados del Rico Pérez. Todo esto provocado por el partido que se había jugado esa misma tarde. Hay que recordar que los aficionados del Hércules, aproximadamente unos 300, ya habían protestado en el camino hacia el Rico Pérez contra la gestión y por un Hércules sin Enrique Ortiz. El partido tenía tintes de final, el Hércules necesitaba ganar sí o sí para mantener esperanzas de clasificarse. Empezó bien, empezó doblando el campo hacia la portería del Alzira, que tuvo que jugar con la segunda equipación del Hércules, pero sobre todo lo hizo sin acabar las jugadas y cuando lo hizo sin acierto. El Hércules llegaba por las bandas, intentaba alcanzar la portería, pero le faltaba claridad en los últimos metros. La más clara fue la que tuvo Luque Junior, que se encontró con este balón, le pusieron una mano encima, se desestabiliza y acaba golpeando ligeramente el palo y marchándose fuera. Y de lo que pudo ser el 1-0 a lo que fue el 0-1, un auténtico golazo el que consiguió el Alzira con ese remate desde lejos que pega en el palo, se va hacia adentro, ni siquiera los jugadores del Alzira se lo podían creer. Algún jugador del Hércules iba al suelo y ahí ya todo hacía pensar que el partido se iba a poner muy cuesta arriba. Lo seguía intentando el Hércules después de ese gol que celebró tan efusivamente un equipo que estaba en posiciones de descenso, pero siguió haciéndolo sin claridad. Llegó a intentarlo en el primer tiempo con alguna otra ocasión, con los jugadores de banda ya cambiando su posición inicial, con ese balón que pegaba en el palo de Jean Paul, y una vez más, sin suerte, el Hércules en el remate. Después, en el segundo tiempo, Lolo Escobar haría cambios, pero tampoco tendrían incidencias sobre el resultado. El Hércules que lo seguía intentando, pero con la pólvora muy mojada. Al final del partido era el técnico Lolo Escobar el que valoraba con una cara de circunstancias importante la derrota de su equipo frente al Alzira. No puedo explicar nada, ni lo único que puedo hacer es pedir perdón.
Sí que discrepo un poco de tu punto de vista, creo que las hemos tenido de todos los colores, las hemos fallado todas y ya no solo fallarlas, no tirar ni a portería ni entre los tres palos, pues es muy duro. Pero a esta gente lo único que puedo es, desde mi humilde opinión, pedirles perdón. Obviamente no hemos estado a la altura y bueno, es duro, es un día duro donde está abollada en la cara y donde lo único que me sale es pedir perdón. A ver, obviamente no creo que sea un nivel de no querer, es un nivel de no poder, o sea, y es que ha habido muchas ocasiones, o sea, y mira, han tenido una, la han metido y nada, he hablado durante toda la temporada de que arriba teníamos un problema y creo que se ha acrecentado con la tensión, con la presión y con el paso de los partidos y bueno, hasta el punto que ya da la sensación que llega cualquiera y te hace daño en casa y eso es muy duro. Sin duda, la derrota de ayer abre dos frentes. Enseguida vamos a ver lo extradeportivo. Antes, como siempre, aquí nos centramos en lo deportivo. Hoy, como es martes, no teníamos tertulia, pero sí hemos querido visitar distintas redacciones de nuestros tertulianos habituales, de nuestros especialistas, de las voces autorizadas para hablar del Hércules y que nos cuenten cómo están viviendo esta situación, cómo analizan lo que ha pasado y qué futuro le ven al Hércules. La primera redacción a la que volamos es a la del diario AS, donde David Esteve, buenas noches, nos cuenta, nos vas a contar cómo estás viviendo esta situación deportiva del Hércules y este fracaso sobre el terreno de juego. Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con mucha preocupación porque se ha consumado un nuevo fracaso en la cuarta categoría del fútbol español. Me atrevo a decir, evidentemente, no es una sorpresa, pero estamos ante el peor Hércules de su centenaria historia, ¿no? Porque que este equipo, a falta de 2 partidos, esté fuera de cualquier tipo, no tenga ningún tipo de opción de jugar la próxima temporada en Primera Federación, pues eso es un fracaso absoluto, aunque esa palabra ya sabes que no le gusta mucho a Lolo Escobar y que está tan de moda ahora mismo, pero para mí es un fracaso mayúsculo, ¿no? El de este Hércules, que al final pues ha terminado de desenganchar y ha provocado que la afición pues haya dicho basta, ¿no? Yo creo que esto tiene difícil vuelta atrás después de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas, de las manifestaciones, del ambiente de tensión que se vivió el pasado fin de semana en el Rico Pérez, así que con preocupación, sobre todo por saber qué va a pasar en el futuro. Enseguida volvemos contigo, David, no te muevas de ahí, antes vamos a volvernos a mover. Teníamos muchas ganas de tener a Sergio Sierra con nosotros, ya sabéis que él está en Madrid, así que nos marchamos hasta la redacción de La Sexta para ver si en la distancia, si con más de 300 kilómetros de distancia, la valoración a Sergio, buenas noches, es la misma que hace David Esteve. Hola, Aitor. Lo deportivo es un desastre, pero es un desastre que se veía venir desde el principio de temporada. El año pasado el Hércules acaba un 20 y tantos de mayo y tiene prácticamente 40 o 50 días para reaccionar, para darle un dinero al director deportivo, para decir cuál es el presupuesto. Es decir, oye, Paco Peña, puedes gastarte tanto dinero en la plantilla del año que viene. Paco Peña, evidentemente, ya tenía una lista de jugadores. Cuando fue a por la primera opción, como no tenía el montante económico, ya había firmado por otro equipo. El segundo lo mismo, el tercero lo mismo y el cuarto lo mismo. Cuando firmas quintas y sextas opciones, tienes la plantilla que tienes, que no es una plantilla que destaque, que no es una plantilla que la cuarta división del fútbol español sea una plantilla puntera. Y eso que tienes, uno de los mayores presupuestos de los 90 equipos de la segunda federación. Pero has visto que el Teruel, con mucho menos de la mitad, ya ha ascendido. Que el Arenteiro, con mucho menos de la mitad, ha ascendido. Y que equipos como el Manresa, que son jugadores semiprofesionales, están a punto de entrar al playoff o tienen grandes posibilidades de entrar al playoff. Por lo tanto, aquí esto no va de dinero o no dinero, de poner aquí sobre la mesa y decir, no, yo en 10 días conformo una plantilla. No, el fútbol no es esto. El fútbol es ver jugadores, es traer jugadores, es una combinación perfecta entre gente veterana en la categoría, en el fútbol, gente joven con ganas y gente que destaque. Y la gente que destaca se firma a principios o finales de junio, cuando van acabando las divisiones, o como mucho ya la primera de julio, la primera semana de julio tienes que tener conformada tu plantilla. Pero lo que has hecho este año ha sido uno de los mayores ridículos de la historia del Hércules. En el año del centenario tuviste que aplazar tu primer partido de pretemporada contra el Eldense porque no tenías apenas 6-7 jugadores.
Y esto se veía venir desde ese momento y ahora el Hércules pues tiene 2 semanas para confirmarlo. Por lo tanto, lo deportivo, un fracaso absoluto. Gracias, Sergio. Enseguida volvemos contigo. Queremos analizar también la otra vertiente y ahora vamos a hablar con un hombre que ayer era una de las caras más tristes que se pudo ver en el postpartido. Nos vamos a marchar hasta la redacción de Cadena COPE Alicante, donde nuestro tertuliano habitual, Juanfran Millán, está esperándonos para contarnos cómo está viviendo, cómo ha vivido, cómo sintió ayer ese partido, sobre todo en el aspecto deportivo, donde el Hércules, Juanfran, volvió a demostrar que con lo que tiene no le alcanza para jugar una promoción. Buenas noches. Hola Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, decepcionados, impactados por todo lo que estamos viviendo en las últimas horas, todo lo que se vivió el domingo en el estadio José Rico Pérez, y realmente lo vives con decepción, en estado de shock, porque compruebas la indignación, la frustración, el hartazgo que tienen los aficionados después de esta larga travesía por el desierto, pero por desgracia no te sorprende, ¿no? Lo que se vivió, esa derrota ante el Alcira, porque se veía venir. El equipo demostraba y dejaba señales de equipo flojo, de equipo sin personalidad, de equipo sin talento, sin nivel para defender este escudo centenario. Y bueno, pues un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? A mí, más allá del presente, que evidentemente me preocupa porque todavía quedan 2 jornadas, se van a hacer larguísimas y hay que conseguir de manera matemática la permanencia, algo que todavía no está. No creo que el equipo acabe bajando, pero ya solo el hecho de tener que ir a Ibiza, imagínate, en la última jornada, teniendo que estar pendiente de otros campos o teniendo que estar pendiente de puntuar para asegurar la salvación, me parece infame, ¿no? Me parece increíble que un Hércules con más de 1,5 millones de euros de presupuesto esté en este escenario. Pero me preocupa sobre todo el futuro, ¿no? Me preocupa el futuro. Creo que con Ortiz no hay ni presente ni futuro, y que cualquier persona que sea colocada por Enrique Ortiz para llevar las riendas del club no genera ninguna confianza. El club ha llegado a un punto que necesita pasión, que necesita emoción, que necesita ilusión, que necesita confianza. La afición necesita creer en la figura, en una figura que le transmita seriedad, y eso con Enrique Ortiz y con todos los hombres Ortiz que circulan por el Rico Pérez es absolutamente imposible. Desastrosa temporada de Peña como máximo responsable deportivo, aunque todos sabemos que no es el único culpable, que alrededor de él han ido apareciendo diferentes satélites que han participado en la planificación deportiva, pero él es el que ha dado la cara, es el que ha aceptado las reglas del juego y evidentemente no puede seguir ni un segundo más después de este desastre de planificación. Nombres que pudieran aparecer en la mesa de cara a la próxima temporada no me ilusiona ninguno. Barroso ha hecho una temporada, en mi opinión, horrorosa en la cantera por los resultados de los principales equipos de la base. La figura de Portillo, que siempre está presente con Ortiz como propietario, pues casi no hace falta ni comentarla, y a partir de ahí cualquier otro nombre que venga de la mano de Enrique Ortiz a mí no me genera confianza. Gracias a Juanfran, y hablaba Juanfran Millán precisamente de la poca confianza o ilusión que le genera que puedan seguir los mismos o nombres vinculados a Enrique Ortiz. Hoy mismo, ayer por la noche, publicaba Alicante Plaza Óscar Manteca que Ortiz sopesa seriamente, y hoy lo ha corroborado también David Esteve, que ha estado con nosotros, el mantener al secretario técnico, no al director deportivo, secretario técnico, también a Barroso en la cantera e incluso a Lolo Escobar en el banquillo, aunque esta es la opción más difícil porque ha acabado quizás un poco quemado, y precisamente con el hombre con el que veo los partidos en el Rico Pérez habitualmente y que ayer también estaba decepcionado, vamos a acabar esta primera ronda de consultas. Nos vamos hasta la redacción de Alicante Plaza, donde ya nos espera con carita triste Óscar Manteca. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, pues tristes por un lado, ¿no? Porque, bueno, se confirmaba un poco lo que veíamos todos venir, ¿no? Que el equipo no chutaba, ¿no? Que no funcionaba y que ante rivales directos no habías cumplido y que
el hecho de que el calendario se suavizara porque te fueras a medir equipos de la parte baja tampoco era garantía de nada, ¿no? Lo habíamos visto la temporada pasada y se ha terminado confirmando ahora, ¿no? Lleva 2 derrotas consecutivas ante rivales de la parte baja en Enrico Pérez, 2 derrotas que te hubieran ayudado a estar seguro en playoff, vamos. Yo estoy seguro de que con un punto más casi el próximo domingo matemáticamente voy a tener la clasificación para el playoff de haber ganado esos 2 partidos. Sin embargo, los ha perdido ante 2 equipos que están que pelean el descenso, ¿no? Entonces, tristeza por ahí, ¿no? De ver cómo otro proyecto se va por el sumidero, ¿no? Y por otro lado, vergüenza por todo lo que ocurrió, ¿no? La invasión de campo, los encapuchados, el lanzamiento de objetos, el sitio al que se sometió la Puerta Cero, los insultos. Creo que hemos perdido la perspectiva mucho, ¿no? Y yo entiendo el cabreo, entiendo el enfado y entiendo el hastío, ¿no? Pero yo creo que hubo 2 formas de protestar el domingo, una fue antes y otra fue después del partido. Yo creo que antes del partido, dentro de que se puedan compartir o no algunas declaraciones o algunos lemas, lo que sí que es evidente es que se dio una imagen de civismo y de orden, y después del partido fue todo lo contrario, ¿no? Y de ahí la intervención de la policía y bueno, esa situación que vivimos que bueno, ya no es nueva, la hemos vivido en el pasado en el estadio, pero bueno, que no deja de ser, que estés en boca de todo el mundo por eso y no por un hecho deportivo positivo, no, pues es triste, ¿no? Entonces, mezcla de tristeza y de vergüenza, así me dejó el partido del sábado. Hablaba Manteca ya de esa situación post partido, enseguida iremos con eso. Antes quiero recuperar de nuevo más declaraciones de un hombre que ayer se le veía triste, abatido, pasando vergüenza en la sala de prensa, como fue Lolo Escobar, el hombre que llegó cuando el equipo estaba en descenso, que llegó a meterlo quinto y que ayer veía cómo su equipo decía adiós definitivamente a sus opciones de entrar en el playoff. Hablaba sobre su estado anímico, aunque prefería esperar un par de días para hablar de ello. Hoy me han partido la cara, la verdad, y esa reflexión estaría encantado de hacértela, no sé, también un par de días, porque ahora tengo que gestionar un poco la impotencia que tengo encima, tengo que gestionar un poco la vergüenza, porque también siento vergüenza, y tengo que gestionar también pues, todo lo que hemos hecho, las horas que hemos echado. No sé, creo que ahora viene un momento, una etapa que tiene que ser muy corta, donde yo también piense. Obviamente no hemos estado a la altura, ninguno. A ver, mi padre me enseñó a no mirar nunca para atrás. La decisión que tomé cuando me llamó el Hércules es la que volvería a tomar. O sea, el Hércules es un equipo al que no le puedes decir que no. Vine en una situación donde no quería venir mucha gente, porque la verdad que es cierto que no quería venir mucha gente. Asumí el reto y lo que no me voy a arrepentir es de la decisión que tomé. Aquí, bueno, estoy viviendo cosas como las de hoy, que no había visto en mi vida y que no son de plato de buen gusto, pero también he vivido cosas muy bonitas y entonces, bueno, pues intentaré quedarme en el término medio de todo lo que nos estamos viviendo. Enseguida vamos a ir con todo lo que se desencadenó después del partido, entre ellos una pelea en el túnel de vestuarios entre Alvarito, principal protagonista del Hércules, y un jugador del Alcira. La imagen que desencadena esta pelea está en el final del partido. Ahí la tenemos, cuando se acaba el partido, un jugador del Alcira se va a celebrarlo en la cara de Alvarito. El futbolista madrileño se quiso ir, a pesar de todo, le siguieron provocando y al final del partido, en el túnel de vestuarios, hubo pelea entre los jugadores de ambos equipos. Y es que fue una tarde, sobre todo postpartido, de muchos nervios, porque ya hemos visto el asalto al campo por parte de los encapuchados, los disturbios o vandalismo con el lanzamiento de botellas y de mecheros, aparte de todos los insultos a jugadores, directiva, dueños y demás. Sergio Sierra, volvemos a la sexta. No sé cómo ves o cómo has vivido, cómo analizas lo que pasa el domingo por la tarde después del partido. A mí me duele ver a la afición evidentemente cabreada, teniendo que movilizarse, teniendo que dejar mucha gente de ir al estadio por quien está en el máximo accionariado. Entonces, yo entiendo el cabreo de la gente, entiendo esas movilizaciones, las comparto, las respeto y cuando pueda acudiré a ellas.
pero me duele ayer ver cómo el capitán de Hércules, jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico tienen que salir prácticamente vapuleados y acompañados de la Policía Nacional y de la seguridad privada del club. A mí esto me duele, porque creo que hay que poner el foco donde de verdad está el problema. Para mí el problema es Enrique Ortiz. Evidentemente para mí el problema es Enrique Ortiz. Más de 10 años fuera del fútbol profesional. 23 años de una muy mala gestión, un club centenario, en el año del centenario, un club que ha estado 20 temporadas en primera división, que tenga que arrastrar el escudo por la 4ª división del fútbol español, esto es dolorosísimo, evidentemente porque hay familias que han escuchado de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, de sus abuelas, un Hércules maravilloso, vibrante, en primera o en segunda división, no arrastrando el escudo, ha descendido el primer equipo, el filial, el tercero. Quiero decir, esto no tiene estructura de club. Aquí hay que profesionalizar el club. Y ves como otros equipos con infinidad de menor presupuesto y están haciéndolo infinitamente mejor que tú. Entonces, igual es la hora de dar un paso a un lado, de dejar que entre savia nueva, de dejar que entre gente nueva que venga a hacer las cosas bien. Porque la gente en Alicante está absolutamente desarraigada del Hércules. Y este es el principal problema. Una población envejecida del Hércules, cada vez hay menos jóvenes, no se está actuando bien y la gente cada vez está más crispada. Y esto va a ir a más, a más y a más. Y yo lo entiendo. Por eso yo creo que el foco debe estar en que Enrique Ortiz Selfa tiene que abandonar el Hércules Club de Fútbol, él, la familia, y dejarlo en manos de gente que sí que quiera de verdad profesionalizar el Hércules y dejarlo en el lugar donde corresponde, que es el fútbol profesional. Sergio, cuídate por Madrid. Nos vamos corriendo a la redacción del diario AS porque, David Esteve, lo viviste allí y tampoco te gustó nada esta situación. No sé qué más tiene que pasar para que haya un cambio radical, ¿no? en el proyecto, en la historia de este Hércules, porque evidentemente si nos ceñimos a los resultados, fracaso deportivo, pues llevamos ya varios, ¿no? Temporada tras temporada, y creo que esa reconciliación entre Enrique Ortiz y Grada es imposible ya, por muchos ascensos, éxitos que se consigan, que ya hemos visto que este Hércules es incapaz de lograr temporada tras temporada. Creo que llega el momento de un cambio, eso es lo que me dice el corazón, pero creo que la cabeza va a seguir todo igual, ¿no? En una temporada para olvidar, nefasta, en el que queda todo el mundo señalado, en el que no se ha estado a la altura y en el que ha terminado de desquiciar a la afición del Hércules. Por cierto, desde aquí, cualquier signo de violencia no me pareció en lo que vivimos el domingo. Respetable las manifestaciones, pacíficas siempre, pero cualquier tipo de vandalismo pues no me gustó y pudimos ver alguno desde el Rico Pérez. Así que con mucha preocupación, con tristeza, porque el Hércules ha enterrado otro nuevo proyecto deportivo, Aitor. Totalmente de acuerdo, David, cuídate. Me quiero ir rápidamente, para terminar, a la redacción de Cadena COPE, porque, Juanfran, tú apuntas directamente hacia los políticos. Es una pena todo lo que estamos viviendo, pero la sensación es de que solo hay un camino, es la marcha de Enrique Ortiz y bueno, estamos en periodo electoral, ¿no? Tampoco estaría de más que los políticos, de alguna manera o de otra, le enseñaran el camino de salida al propietario, ¿no? A Enrique Ortiz, que viendo que no tiene ese punto de dignidad necesario para asumir una derrota y para entender que no está preparado para llevar las riendas de un club de esta magnitud, sí estaría bien que los políticos de alguna manera o de otra le enseñaran ese camino y demostraran que la ciudad es importante y que les preocupa la ciudad, porque creo que la imagen del Hércules ya salpica a Alicante. Todas las imágenes que se han visto del Rico Pérez con todo lo que pasó el domingo afecta negativamente a la ciudad de Alicante y este es el club referente, ¿no? de la ciudad, incluso lo fue durante mucho tiempo también de la provincia y no podemos transmitir esta imagen. Yo creo que no se puede mirar para otro lado. El Hércules ahora mismo es Alicante y está en graves problemas y hay que dar un cambio de rumbo urgente para acabar con la peor pesadilla de la historia. Así que poco más, decepción y por desgracia se nos va a hacer muy largo este camino hasta final de temporada y ojalá no tengamos que lamentar incluso pelea por el descenso. Un abrazo grande, Aitor. Gracias a Juanfran, un abrazo. Nosotros acabamos el tiempo, nos tenemos que marchar. Volvemos mañana con más Sport Alacantí. Eso sí, me marcho dándoos este consejo.
Deja que te diga que si eres propietario de un coche, una motocicleta o un vehículo industrial, recuerda, el 10 de mayo finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos y otras tasas municipales. Puedes pagar con tarjeta o Bizum en la página web www.suma.es o en cajeros o en oficinas de correos, o también a través del teléfono 965 29 20 00. Recuerda, 965 29 20 00.